Hablar del sufrimiento humano puede parecer repetitivo, pero lo cierto es que el dolor ha sido una constante en nuestra existencia, y si bien es verdad que todo ser vivo enfrenta dificultades, hay quienes argumentan que nosotros, los humanos, hemos llevado esa carga un poco más lejos. Quizás porque, a diferencia de otros animales, nuestra imaginación nos permite crear cosas maravillosas y también formas únicas de sufrir. Pero esta historia de angustia no es exclusiva de nuestra especie. A lo largo del tiempo, todos los miembros del género Homo, es decir, todas las especies humanas, han compartido en mayor o menor medida la misma realidad dura y, muchas veces, trágica. De hecho, la mayoría de ellos ya no están aquí. Aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate, las estimaciones actuales sugieren que han existido unas 14 especies del género Homo desde hace unos 2,8 millones de años. De todas ellas, solo quedamos nosotros, Homo sapiens. Nuestra especie apareció hace unos 300.000 años, lo que puede parecer mucho tiempo hasta que lo pones en contexto. En comparación con toda la historia del linaje humano, nuestro tiempo aquí ha sido apenas un parpadeo evolutivo. Cuando uno se detiene a pensar en lo que significan realmente 3 millones de años, empieza a imaginar lo diferente que era el mundo de nuestros antiguos antepasados y primos evolutivos, un mundo con experiencias muy distintas, dolores diferentes y muertes que hoy simplemente no podríamos recrear, no solo porque las criaturas que los mataron ya no existen, sino porque algunos eventos fueron tan únicos, tan irrepetibles, que representan logros o tragedias imposibles de duplicar. Tal es el caso de lo que ahora es considerado el asesinato más antiguo conocido en la historia humana. A simple vista, este cráneo no parece tan distinto al tuyo o al mío, pero en realidad pertenece a un Homo heidelbergensis, una especie humana arcaica que vivió durante el Pleistoceno medio. Este individuo fue encontrado en una cueva de España y, como es evidente, tenía un problema, o más bien dos enormes orificios en el cráneo. Desde el inicio, los investigadores supieron que esas heridas fueron fatales. El daño al cerebro habría causado la muerte casi instantáneamente. La gran pregunta era, ¿qué lo provocó? La primera teoría fue una caída. Las cuevas suelen ser irregulares y con muchas rocas afiladas, así que no son el lugar más seguro del mundo. Pero había un problema. Las dos heridas eran casi idénticas, lo cual no coincide con un accidente. Luego se pensó en un ataque animal, pero no hay evidencia de que en esa época hubiera bestias capaces de generar heridas tan precisas en esa región. Finalmente, la hipótesis más convincente surgió. Esas marcas se parecían demasiado a las dejadas por herramientas humanas, concretamente a golpes de hachas de piedra. El tipo de trauma sugería una agresión directa y deliberada, con una antigüedad estimada de unos 430.000 años. Este hallazgo se ha convertido en el caso de homicidio más antiguo registrado, una prueba clara de que la violencia, lamentablemente, ya existía mucho antes de que nosotros los Homo sapiens apareciéramos en escena. Y lo más inquietante es que ese Homo heidelbergensis no estaba solo. En la misma cueva se encontraron miles de huesos de otros Homo. Algunos también mostraban signos de violencia, pero ninguno tan antiguo como este. Hoy en día, muchos investigadores creen que aquella cueva donde se encontró al Homo heidelbergensis asesinado pudo haber sido uno de los primeros sitios funerarios designados de la historia humana, un lugar donde, independientemente de cómo murieras, fuera por violencia o causas naturales, tu cuerpo era arrojado allí. En el caso de nuestro desafortunado amigo, probablemente cayó víctima de una pelea por recursos o territorio. No fue la mejor manera de morir, pero comparado con lo que le pasó al siguiente individuo, podría considerarse casi afortunado. Ese otro caso es el de OH7, uno de los primeros Homo habilis conocidos. A diferencia del heidelbergensis, OH7 no vivía en Europa.
sino en África Oriental y Meridional, en una época muy antigua. Además de ser uno de los humanos más antiguos, también pertenecía a una de las especies más pequeñas. Medían apenas 1-2 metros de altura. Eso los hacía increíblemente vulnerables desde el nacimiento, y para OH7, la vida no solo fue difícil, fue francamente cruel. Su muerte representa otro ejemplo de algo que ya no podría pasar hoy. No porque haya logrado algo histórico, sino porque fue asesinado por criaturas que ya no existen. Animales extintos. Se cree que este Homo habilis vivía cerca de humedales antiguos llenos de depredadores. Y un día, al acercarse a beber agua, se topó con una de las peores amenazas posibles. Un cocodrilo, pero no cualquier cocodrilo. Este era un Crocodylus thorpjarnarssoni, la especie de cocodrilo verdadero más grande que ha existido. Medía hasta 6 metros de largo y pesaba más de 2 toneladas. Para alguien tan pequeño como OH7, simplemente no había escape. Según los restos encontrados, parece que el cocodrilo lo emboscó. Aunque trató de girar y huir, lo alcanzaron. Su pierna izquierda mostraba marcas profundas de mordida y partes del hueso estaban totalmente ausentes, como si hubieran sido arrancadas por completo en un entorno cálido, fangoso y lleno de bacterias. Esa herida era prácticamente una sentencia de muerte, incluso si no moría por desangramiento, pero el destino aún no había terminado con él. En un giro casi irreal, OH7 fue atacado nuevamente. Esta vez por un felino del tamaño de un leopardo. No podemos asegurar que fue un leopardo, pero las marcas encontradas en la parte posterior de su cráneo se alinean con la estrategia de caza típica de estos felinos o de alguna especie cercana del género Panthera, y si te lo preguntabas, no sobrevivió. Ninguna de las heridas mostraba signos de curación. Es posible que el cocodrilo lo matara y que el felino simplemente aprovechara el cadáver, pero algunos investigadores creen que fue un ataque doble. Kay, mientras trataba de enfrentar al cocodrilo, giró de frente, dejando su espalda expuesta, y ahí fue cuando el felino lo remató. Una muerte violenta, injusta y absolutamente imposible de replicar hoy, pero una que nos recuerda, con toda su crudeza, cuán brutal fue la lucha por sobrevivir desde el inicio mismo de nuestra historia. Y por si te lo preguntabas, sí, incluso hoy en día se han documentado peleas entre cocodrilos y felinos por una presa. La diferencia es que ya no estamos hablando de una especie felina extinta y un cocodrilo gigantesco de más de 2 toneladas. Así que, en resumen, la muerte de OH7 debió ser absolutamente terrible. Pero recuerda algo importante. No siempre son las muertes violentas las más dolorosas. Tomemos como ejemplo el caso de KNMER 1808. Esta mujer Homo erectus vivió hace unos 7 millones de años en lo que hoy es Kenia. Y su final fue trágico, pero no por un ataque o una herida externa, sino por un exceso de vitamina C. Vitamina A, un nutriente esencial, pero que en grandes cantidades puede convertirse en veneno. Sus restos fueron hallados en 1974. Desde el principio, los científicos notaron que había algo fuera de lo común. Sus huesos presentaban patrones anormales, crecimiento excesivo, señales de sangrado prolongado, pero ninguna herida visible. Aunque parecía un misterio, los expertos reconocieron de inmediato los síntomas. Se trataba de hipervitaminosis A o toxicidad por vitamina A. Este padecimiento, documentado tanto en tiempos antiguos como modernos, deja una huella muy clara en los huesos. Y número 1808. Hasta donde sabemos, es el caso más antiguo registrado en nuestra línea evolutiva. Probablemente, esta condición fue provocada por el consumo excesivo de hígados animales ricos en vitamina A, algo que, sin saberlo, pudo haber sido común en su entorno. Y si bien no murió en una emboscada,
ni fue cazada por bestias gigantes, su final no fue menos cruel, lento, doloroso y sin ninguna forma de defensa ante lo que le estaba ocurriendo por dentro. Los patrones encontrados en sus huesos indican que no fue algo repentino, sino una condición crónica que la acompañó durante mucho tiempo. Aunque hoy en día la intoxicación por vitamina A no suele ser mortal si se detecta a tiempo, en aquella época no existía ningún tipo de conocimiento médico que le advirtiera del peligro. Lo más probable es que consumiera grandes cantidades de hígado animal sin saber que le hacía daño. Todo indica que sus síntomas no surgieron de la noche a la mañana, sino que se acumularon a lo largo de un periodo prolongado, y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿De dónde obtuvo tanta vitamina A? Todas las pistas apuntan a un culpable muy específico: el hígado de carnívoros. Este órgano es conocido por contener cantidades altísimas de esta vitamina de Heyshow. En algunos depredadores modernos, como el oso polar, el hígado puede almacenar tanto que, en teoría, podría abastecer a un humano con vitamina A para 150 años. Y como era de esperarse, el no saber todo esto probablemente fue una de las razones principales por las que ella murió. Ahora bien, aunque tal vez no tan doloroso físicamente como el caso anterior, hay otra muerte prehistórica que debió ser horriblemente aterradora, al menos por lo que implica la del llamado niño de Taung. Hace unos 2,8 millones de años, hoy en día, si algo nos asusta cuando estamos al aire libre, instintivamente miramos a nuestro alrededor, o si estamos en el agua, por debajo de nosotros, pero rara vez miramos hacia el cielo con miedo. Sin embargo, en aquella África ancestral, hacerlo podría haber significado la diferencia entre vivir y morir. En ese tiempo, enormes aves depredadoras dominaban los cielos y, aunque suene increíble, no dudaban en atacar a pequeños homínidos, como fue el caso de este Australopithecus que, sí, técnicamente no pertenece al género Homo, pero cuya historia es tan única que merece ser contada. El cráneo del niño de Taung fue encontrado con lesiones espantosas, marcas de perforación en las cuencas oculares inferiores y profundos arañazos en la parte superior del cráneo. Lo inquietante es que estas heridas coinciden con las que presentan los monos actuales, que son cazados por águilas, garras en los ojos, picotazos en la cabeza. Todo indica que una gran ave de rapiña lo atrapó por sorpresa y lo mató. O al menos esperamos que haya sido rápido, antes de llevárselo para devorarlo, pero aquí no acaba la historia. Verash. Del niño de Taung solo se ha recuperado el cráneo. No hay señales de su cuerpo, ni de otros huesos humanos o animales, y fue hallado en un sitio remoto del desierto del Kalahari, dentro de una cueva. Esto llevó a los investigadores a plantear una segunda hipótesis, que tras la muerte del niño, su esqueleto fue utilizado por el ave para construir un nido y que con el tiempo, su cráneo se desprendió, rodó colina abajo y, por pura coincidencia, terminó en esa cueva. Ahí descansó durante millones de años, hasta que volvimos a encontrarlo. Así que la próxima vez que mires al cielo, tal vez pienses distinto sobre las aves, aunque, siendo honestos, el agua ya es lo suficientemente aterradora por sí sola, aunque es esencial para la vida. El agua también puede ser una de las causas de muerte más aterradoras. The Heyshow. Ahogarse suele ser considerado como una de las formas más angustiosas de morir. Muy tristemente, esa pudo haber sido la forma en que desapareció una de las especies humanas más exitosas de todos los tiempos, Homo erectus. Los erectus fueron pioneros, fueron los primeros humanos en salir de África y lograron establecerse tanto en Europa como en Asia. Vivieron durante casi 2 millones de años, más que cualquier otra especie del género Homo, y en Asia, específicamente en la isla de Java, hicieron su última aparición conocida. Los fósiles más recientes de esta especie, que datan de hace unos 110.000 años, fueron encontrados en ese lugar, pero lo extraño es que todos esos restos pertenecen a adultos
y todos murieron en el mismo evento, hace casi un siglo. Un equipo de investigación descubrió una especie de cementerio con más de una docena de esqueletos de Homo erectus, apilados unos sobre otros en una sola área. No había señales de enfermedad, heridas graves, ni muerte por vejez. Todo apuntaba a un evento masivo y repentino, pero ¿qué pudo haberlos matado? El tipo de sedimento en el que se encontraron los restos llevó a los investigadores a creer que una gran inundación podría haber estado involucrada. La hipótesis sugiere que los cuerpos fueron arrastrados por el agua hasta un tramo angosto del río, donde quedaron atrapados junto con troncos y escombros, formando un atasco de cadáveres que eventualmente se fosilizó. Sin embargo, eso no necesariamente significa que murieron ahogados. Es posible que ya estuvieran muertos antes de ser arrastrados. Aún así, la teoría más aceptada sigue siendo que murieron todos al mismo tiempo por ahogamiento masivo. Una explicación más específica apunta a una erupción volcánica como causa del desastre. Se cree que la erupción pudo haber provocado flujos de lahar, mezclas de agua, ceniza y rocas que descienden por las laderas de los volcanes, arrasando con todo a su paso. Sabemos que en tiempos modernos, los lahares han recorrido más de 100 kilómetros y han cobrado decenas de miles de vidas. Si realmente fue un lahar el que acabó con los últimos erectus, entonces estaríamos frente a uno de los pocos casos en que un evento de extinción ha quedado fosilizado en tiempo real. Ahora bien, eso no significa que esta catástrofe natural haya sido la única causa de su desaparición. El cambio climático también jugó un papel importante. La región donde vivían dejó de ser un bosque templado y se transformó en selva tropical, dificultando aún más su supervivencia. Y aunque es probable que existan restos más jóvenes por descubrir, estos fósiles de Java siguen siendo, por ahora, los últimos conocidos, lo cual hace que su historia, además de trágica, sea también profundamente poética. Lamentablemente, no hay nada poético en el siguiente caso, solo brutalidad. Porque aquí hablamos de uno de los peores animales que te podían matar, la hiena, y no una cualquiera, sino una especie ya extinta que llevaba el horror a otro nivel. Las hienas son conocidas por devorar a sus presas vivas, arrancando trozos de carne con mordidas feroces y tirones desgarradores, pero las que protagonizan esta historia no eran las que ves hoy en safaris, eran Pachyrhocutta, una especie gigante de hiena que vivió hace cientos de miles de años. Los adultos podían superar fácilmente los 150 kilos, el tamaño de una leona adulta, pero con proporciones muy distintas. Sus cabezas eran enormes, con grandes inserciones musculares, lo que les permitía morder con una fuerza monstruosa, y sí, lo hacían. Uno de los ejemplos más espeluznantes es un cráneo de Homo erectus, completamente destrozado por una Pachyrhocutta, pero ese no fue un caso aislado. Ese cráneo es solo uno de más de 28 restos humanos hallados en el sitio de Zhaokudian, en China, donde vivió el famoso hombre de Pekín. Una subespecie de erectus. Probablemente hayas oído hablar del hombre de Pekín, pero lo que tal vez no sabías es que aproximadamente el 67% de esos restos muestran marcas de mordidas, y decir mordidas es quedarse corto. Algunas partes del cuerpo fueron tan trituradas que parece que las hienas intentaron acceder directamente al tuétano o simplemente tragarse los huesos completos. Why? Por el estado en que quedaron, parece que lo lograron. En un principio, debido a la presencia de herramientas de piedra y a la magnitud del daño, se pensó que se trataba de asesinatos caníbales entre humanos, pero al analizar los huesos con más detalle, incluidos los de animales no humanos, los investigadores llegaron a otra conclusión. La cueva había sido una guarida de hienas gigantes, y aunque también fue utilizada por humanos en otros momentos, los signos apuntan a que muchos de estos restos pertenecen a víctimas de Pachyrhocutta. Este descubrimiento no solo nos muestra lo espantoso que podía ser un ataque de hiena prehistórica,
sino que también nos da una lección de humildad, porque aunque Homo erectus era un cazador formidable y compartía el terreno con depredadores, no siempre era el que mandaba. En la antigua China, no éramos la cima de la cadena alimenticia. Ese lugar lo ocupaban estas enormes hienas, y si necesitas una última prueba, basta con revisar los fósiles. Se han encontrado muchos huesos humanos con marcas de Pachyrhocutta, pero ni una sola hiena con señales de haber sido cazada por humanos. Seamos sinceros, aunque tuvieras una lanza en las manos, no podrías hacer mucho contra una hiena del tamaño de un león. Y para que lo sepas, hay una hipótesis que plantea que las hienas sí. Las hienas fueron durante mucho tiempo uno de los principales obstáculos para la expansión humana en ciertas regiones, y ni siquiera tenemos que ir tan atrás en el tiempo. Existen múltiples casos documentados donde hienas han atacado personas en tiempos modernos, e incluso algunas se han convertido en devoradoras de humanos. Así que sí, se agradece que hoy ya no tengamos que preocuparnos por especies gigantes como la Pachyrhocutta. Y hablando de cosas por las que estar agradecido, tener un cepillo de dientes es una de ellas. Puede que no suene tan importante hasta que conoces la historia del niño de Turkana, OKNMWT 15,000. Otro joven Homo erectus que, honestamente, nunca tuvo una oportunidad justa. A diferencia del hombre de Pekín, este espécimen no vivió en Asia, sino en lo que hoy es Kenia. Además, vivió mucho antes, hace entre 5 y 6 millones de años. En ese entonces, los erectus ya habían desarrollado herramientas bastante ingeniosas. Incluso, es posible que empezaran a utilizar el fuego, aunque fuera de forma parcial, pero lo que aún no habían descubierto era una forma de cuidar su higiene dental. El niño de Turkana no murió por una herida externa, ni por ataque de un depredador. Lo que lo mató fue algo mucho más silencioso. Una infección en la boca. Después de perder su diente de leche, sus molares y premolares crecieron de forma desalineada, chocando entre sí y dañando el tejido circundante. Esto provocó un absceso, una infección profunda, que nunca sanó. Según lo que sabemos hoy sobre infecciones dentales, es muy probable que haya desarrollado septicemia, una intoxicación en la sangre causada por bacterias, también conocida como sepsis. Incluso en la actualidad, es una condición difícil de tratar. En su tiempo, era básicamente una sentencia de muerte. Tenía apenas 8 o 9 años cuando murió. Y como si eso no fuera suficientemente trágico, ni siquiera pudo morir en paz. De acuerdo con los investigadores, es probable que, ya debilitado por su enfermedad, cayera de cara mientras cruzaba una zona pantanosa, no pudo levantarse y murió ahí, flotando boca abajo en aguas turbias. Y aún hay más. Después de su muerte, se cree que una manada de animales pasó por el lugar, pisoteando su cuerpo hasta enterrarlo en el barro del pantano. Con el tiempo, sus restos quedaron atrapados entre sedimentos. Y más tarde, una erupción volcánica cercana cubrió parte de su esqueleto con ceniza. Así se formó su tumba natural, una cápsula de piedra que preservó su historia durante más de 1 millón de años. Y según algunos investigadores, todo lo que ya te conté ni siquiera abarca la totalidad de su sufrimiento. Durante mucho tiempo, se pensó que el niño de Turkana padecía alguna condición congénita, como enanismo o escoliosis, ya que sus costillas parecían estar desalineadas respecto a la columna vertebral. Sin embargo, con el paso de los años y la mejora de las tecnologías de análisis, esa hipótesis fue reevaluada, y aunque se descartaron esas enfermedades, lo que encontraron no fue mucho más alentador. En una nueva revisión de su esqueleto, descubrieron que en realidad sufría de una hernia discal severa. El desplazamiento era tan grave que, considerando la falta total de tratamiento en su época, podría haber sido, literalmente, una segunda sentencia de muerte, una especie de doble guadaña. Es decir, si la infección en la boca no lo hubiera matado, su columna sí lo habría hecho.
la hernia habría limitado seriamente su movilidad, dejándolo prácticamente inmóvil y sin ninguna posibilidad de escapar o defenderse de cualquier depredador. Para alguien tan joven, tan pequeño, el destino fue implacable desde todos los frentes. Y todo esto nos hace darnos cuenta de algo. Muchas de las enfermedades que hoy consideramos molestias menores, en el pasado eran sentencias de muerte. Vaya forma de abrir los ojos, ¿no?